Aleluya. Qué bueno es estar aquí reunidos. Gusto en saludarte. Soy el pastor Mauricio Fernández. Soy el pastor general del Ministerio Kepsiba, una congregación donde predicamos poder, justicia y autoridad. Nos da mucho gusto poder estar compartiendo esta serie de estudios. Sabemos que en estos tiempos es muy importante que la iglesia pueda crecer y madurar en el conocimiento de la bendita palabra de Dios. Así que te invitamos por favor a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like, pero sobre todo que compartas estos estudios. Creemos que si tú puedes ayudarnos a compartir los videos, vamos a poder alcanzar a mucho más gente y vamos a poder también transmitir la revelación que el eterno Dios nos ha dado. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a comenzar. Este es el segundo estudio sobre libres de todo pecado. Como dice la bendita palabra de Dios, con respecto a que cada uno de nosotros hemos sido libertados ya de todo pecado y de toda inmundicia. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que en este tiempo nos esté trayendo la revelación, nos pueda dar la sabiduría que necesitamos y podamos caminar conforme a sus propósitos. Amén. Aleluya. Precioso y buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias por la vida. Gracias, Papá, porque si vivimos por ti es que vivimos. Bendito sea tu nombre. Precioso y buen Dios, gracias por Jesús y por lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, librándonos de todo pecado y de toda inmundicia. Gracias, precioso y buen Dios, Espíritu Santo, que nos moldeas, nos capacitas para buena obra y nos perfeccionas. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Bendice el hogar y la familia de las personas que están viendo y escuchando este estudio, para que seas tú, Señor, trayéndonos la revelación y sea exaltado y glorificado tu poderoso y precioso nombre. Te adoramos y te bendecimos, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Como decíamos, este es nuestro segundo estudio sobre el poder de la palabra, en el sentido de que el mismo verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros ha venido a darnos libertad y a perdonar cada uno de nuestros pecados. En el tema anterior estuvimos hablando de cómo es importante entender que el Señor Jesús nos ha perdonado de todos y cada uno de nuestros pecados. Algunas personas les es, digamos, por decirlo así, complicado entender este estudio porque estamos acostumbrados a cierta doctrina, por decirlo así. Sin embargo, no se trata de contender con la palabra, no se trata de decir si unos están bien o están mal. Lo que sí creemos, ¿verdad?, es que el Señor nos está trayendo una revelación muy importante en los últimos tiempos. La Biblia dice que antes que Cristo venga, la tierra será llena de su conocimiento. Este estudio fue motivado por algunos comentarios que nos hicieron a través de los otros estudios que hemos dado, en donde he estado hablando de cómo es que hemos sido limpiados y que todos los pecados han sido borrados ya. Es importante poner fundamento bíblico a todo lo que decimos, de tal forma, ¿verdad?, que si usted está escuchando estos estudios tenga la certeza, tenga la seguridad de que cada uno de ellos tiene un fundamento y un respaldo bíblico. Porque más allá de lo que uno pueda predicar, enseñar u opinar, no sirve de mucho, sino que podamos verdaderamente estudiar, profundizar y meditar en la bendita palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, créalo. Esto es algo que lo debe de motivar para estudiar. No solamente diga amén, sino cerciórese que lo que estamos hablando tiene un fundamento escritural. Le invito a que tome su Biblia, a que tenga siempre una libreta, un lápiz, un marcatextos. Es muy importante porque esto le va a ayudar a que poco a poco, si no capta el mensaje a la primera, pues bueno, vuelva a ver el estudio, vuelva a leer el texto, vuelva a escudriñar la bendita palabra de Dios. Gracias pues porque nos ha dado este tiempo y nos permite estar con usted en el estudio de la bendita palabra de Dios.
quiero leer o comenzar este estudio con un versículo en el segundo libro del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Ahí usted va a encontrar muchas cosas importantes. Decía hace un momento, no estamos tratando pues ni siquiera de tergiversar, cambiar, desechar la palabra de sus autoridades, de su liderazgo, de sus pastores. Esto no es así. El propósito es que nosotros como iglesia podamos madurar y crecer en el conocimiento. He estado diciendo mucho sobre el texto del apóstol Pablo a los hebreos, cuando les dice, ¿verdad?, que pudiendo ser maestros, todavía son como niños alimentados con alimento ligero, digámoslo así, alimento propio para un bebé, cuando nosotros debemos ya de madurar y también, dice la Escritura, tomar alimento sólido. Esto no crea que pueda causar cierta controversia, mal infundada. No se sienta usted mal si de pronto algo de lo que estoy diciendo no pudiera ser tan comprensible a la primera. Insisto, vea los estudios desde el principio, vea la secuencia, porque de esa manera le va a ser mucho más fácil que usted pueda estar entendiendo con más claridad. Amén. Vamos a leer pues en la segunda carta, no sé si dije primera, pero perdóneme, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3, segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el verso 16. Vamos a ver que a veces es un poco complicado tener la paciencia tener la claridad de la palabra si no tenemos paciencia de decir: Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, dame sabiduría, Espíritu Santo, guíame para que yo pueda llegar a la medida de varón perfecto. Esto es Cristo Jesús. Hubo un momento, para que podamos entender el contexto de lo que sucedió, que el apóstol Pablo, teniendo una gran revelación por parte del Espíritu Santo, empieza a dar una enseñanza que para los discípulos, ciertamente con un trasfondo religioso, un trasfondo fariseico, un trasfondo aún cultural. Cuando Pablo está enseñando algunas cosas, a ellos no les parecieron tan adecuadas o tan idóneas o tan exactas, ni siquiera veraces. Ellos decían que lo que estaba predicando estaba mal. Entonces Pablo, dice la Escritura, subió a Jerusalén y tuvo una reunión con los otros apóstoles y empezaron a hablar de varios temas. Uno de ellos, o uno de los principales, era sobre predicar, bautizar y fundar iglesias con aquellos que no eran judíos, es decir, los que son los gentiles. Y el apóstol Pedro lo escuchó, pero no fue tan fácil, decía. Hubo una disputa, tuvieron una gran pelea, por decirlo así, no a golpes desde luego, sino que dice la Escritura que fue muy acalorado ese momento. Sin embargo, todos aceptaron que lo que estaba haciendo Pablo no era un invento, no era un rollo suyo, sino que el Espíritu Santo de Dios le estaba dando una revelación, la cual ellos debieron de escudriñar y poco a poco fueron aceptando. Así, en este tiempo, no soy el único, desde luego, que predica sobre el Evangelio del Reino. Gloria a Dios, hay muchos ministerios ya que estamos, ¿verdad?, en una constante búsqueda de la revelación, y por eso es de que usted le pido, abra su mente, abra su entendimiento. Si usted es ministro, por favor lea la Biblia de Génesis, Apocalipsis, estúdiela una y estúdiela otra vez. ¿Por qué? La Biblia dice que nuestro Padre Celestial dispuso cosas para ser reveladas en los últimos tiempos, y si acaso estamos en esos últimos tiempos, todas las cosas serán reveladas para que usted y yo podamos comprender con más claridad. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15.
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, fíjese, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Quiero contarle algo que sucedió en nuestra congregación. Había una persona que no estaba muy de acuerdo con lo que estábamos predicando, pero efectivamente, y como lo dice la bendita palabra, son personas inconstantes, son personas que se cierran, que no buscan en la Biblia si lo que estamos diciendo así lo dice. De pronto se bloquean, se cierran y no aceptan la revelación. Esto ha pasado, véalo usted, en la segunda carta de Pedro lo dice. No me extraña que pueda estar pasando ahora mismo, pero vuelvo a decirlo una vez más, en humildad y clamando al Espíritu Santo de Dios que a todos nos dé la revelación para que podamos caminar acorde a su palabra, no a nuestros pensamientos, no a nuestras tradiciones, no a nuestras enseñanzas, aunque estas hayan sido buenas y suficientes en ese tiempo, fueron dadas en un tiempo específico. Repito, léalo usted en la Sagrada Escritura, hay cosas reservadas para los últimos tiempos. Y bueno, haciendo esta pequeña referencia bíblica, no con un afán de defendernos ni mucho menos, sino que usted pueda darse cuenta que si hay cosas difíciles de comprender, como dice aquí el apóstol Pedro, pues bueno, pidamos al Señor que nos dé sabiduría, no seamos indoctos. ¿Qué es un indocto? Aquel que carece de estudio, aquel que no tiene interés por profundizar. ¿Quién es un inconstante? Estas personas que escuchan, se cierran, dicen, no, esto es del diablo casi, y se van. Qué lástima, porque el eterno Dios nunca nos va a llevar a escuchar algo, a saber algo, solo para conflictuarnos. Todo lo contrario. La Biblia dice que Dios tiene un tiempo, y si ese es su tiempo, no se niegue para que la revelación del Eterno pueda venir sobre su vida. Amén. Entremos pues en el estudio. Vaya por favor al libro del apóstol Pablo a los de Roma en el capítulo 6. A los Romanos en el capítulo 6. Aleluya. Y vamos a ver aquí este pasaje, desde el verso número 15, un pasaje que nos va a enseñar cosas tremendas. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Quiero introducirme en este segundo tema así. ¿Por qué? Porque efectivamente es un tiempo en donde vamos a tener un estudio donde muchos dicen, es que eso es gracia, y rechazan la doctrina de la gracia, porque efectivamente hay quienes lamentablemente tomaron la escritura al azar, tomaron algunos versículos y se dieron vuelo haciendo y deshaciendo sin tener la conciencia de saber que la palabra tiene que ser leída con todo respeto, pero también, dice la palabra, sin sacar un texto fuera del contexto, porque el apóstol Pablo dice, si no tuercen, si no manipulan, si no son aquellos hombres y mujeres que pervirtiendo la palabra están queriendo tener, digamos, algún fundamento, por decirlo de alguna forma, para poder engañar a aquellos que sin conocer la palabra de Dios pueden ser influenciados o mal influenciados. Amén. Dice entonces, hablando de la gracia, el apóstol Pablo, porque estoy haciendo también una aclaración de que no predicamos gracia o supergracia o gracia sobre la misma palabra. No es así. Dice aquí, ¿vamos a pecar porque estamos en la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Así que vea qué tremendo enseñanza, qué tremendo pasaje lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. No tiene interés este estudio de fundamentar una doctrina de gracia o hipergracia, etc. No. Conozcamos la Sagrada Escritura. Ahí nos dice que éramos esclavos del pecado. Éramos, es tiempo pasado, éramos significaba que estábamos sujetos a Satanás, porque lo dice aquí en el versículo, ¿verdad? Que si hemos sido vencidos por uno, nos hacemos esclavos de aquel que nos venció. Esto lo he estado diciendo mucho, esto en Romanos 6:16. Pues entonces Satanás nos hizo esclavos, quitándole la autoridad y quitándole esa investidura que el Padre Celestial le dio a Adán y Eva, y nos puso bajo sujeción. Sin embargo, aleluya, Jesús nos ha dado libertad. No estamos más en pecado, pero no porque no estoy en pecado significa que puedo vivir la vida loca. No estamos hablando de ninguna manera de eso. Estamos libertados del pecado. Bueno, si he sido libertado del pecado, ¿qué carambas tengo que seguir sujeto al pecado? Como si el pecado gobernara, como si el pecado decidiera. Cada uno de nosotros hemos recibido un don maravilloso y se dice libertad de albedrío, es decir, libertad de decisión. En mi decisión está hacer o no hacer o cómo comportarme. Yo no estoy sujeto ni esclavo al pecado, pero yo podría seguir teniendo lamentablemente una vida así, como si no conociera de Dios. Pero la bendita palabra nos anima, nos enseña, nos exhorta a que vivamos, amados hermanos, en santidad, llevando cada uno de nuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 19. Usted debe ser una persona justa, no porque su pecado ha sido perdonado, entonces usted venga a tener un comportamiento desagradable o fuera de lo que nuestro Padre Celestial nos ha mandado. ¿No vivimos bajo la ley? Aleluya, es verdad. No vivimos bajo la ley, pero eso no significa que la ley queda abrogada. Recuerde usted que Jesús dijo que la ley nos enseña nuestra debilidad, nuestra flaqueza, para que podamos verdaderamente vivir sujetos bajo la perfecta voluntad del Padre. Literalmente dice, yo hago la voluntad de mi Padre, ustedes si aman a mi Padre, guarden sus mandamientos. Entonces Jesús no abroga la ley, sino que la cumple. Y nos enseña a que ya no estamos o no tenemos que cumplir la ley con temor de irnos al infierno. Porque esa es una doctrina aún en la iglesia tradicional. Nos enseñan, por ejemplo, que usted y yo nacimos en pecado. En ninguna parte de la Biblia dice que nacimos con pecado. La Biblia dice que estamos predispuestos, que la naturaleza del hombre, a bien o falta de obedecer a Dios, cayó en la esclavitud del diablo y entonces comenzó a vivir en una condición de pecado. Pero decíamos que pecado en el griego significa errar en el blanco. La iglesia tradicional enseña que nacemos con el pecado original. Busque en la Biblia. Busque si existe o habla en alguna parte sobre el pecado original. Usted y yo no nacimos en pecado. La bendita palabra dice en el libro de los Salmos, aleluya, que Dios entretejió cada uno de nuestros miembros en el vientre de nuestra madre, que Él nos miró y se complació, aleluya. Qué maravilloso es que cuando un bebé nace,
nace limpio, perfecto, nace en la naturaleza correcta, sin iniquidad, sin pecado, sin maldad, sin nada. Es un bebé que está siendo, ¿verdad?, creado por el mismo Dios, y entonces, pues, si nacemos con pecado original, pues Dios está creando y formando monstruitos, ¿no le parece? Como si fuéramos entes ahí que nacemos perversos. No es así, de ninguna manera. Habrá que leer la bendita Escritura y dice que de los niños es el reino de los cielos. Así que usted no se preocupe, creo que esto lo han preguntado también en el tema anterior. Y quiero animarte a que si usted pensó esto y se preocupa porque pues hay que bautizar a los niños para que no vayan al limbo, la bendita palabra no habla de un lugar como esto. Lea la Biblia y no habla en ninguna parte sobre el limbo. ¿Sabe? Esto fue creado con suspicacias para poder obtener ganancias en prácticas religiosas que dejaban muchas divisas, muchas ganancias, mucho dinerito a aquellos que, pervirtiendo, manipulando, sacando del contexto la Escritura, se sirvieron a sí mismos. De ellos hay que tener cuidado. Amén. La bendita palabra de Dios nos dice entonces que éramos esclavos del pecado y que lo obedecíamos de corazón. Claro, ¿cuándo viene una persona entonces a pecar? Cuando decide saborear el pecado, cuando decide congratularse, sacarle provecho, beneficio al pecado. El pecado es rico, si no le aseguro que nadie pecaría, ¿no es cierto? Cuando un niño, cuando una niña ya en conciencia hacen algo deliberadamente, a eso se le llama pecado. La rebelión contra la perfecta palabra de Dios, la rebelión contra lo que ha dispuesto el Eterno, eso es lo que nos lleva a alejarnos de Él. Génesis capítulo 3. ¿Sabe? La bendita palabra nos dice que así como fuimos obedientes al pecado, pues ahora obedezcamos la doctrina, ¿verdad?, de la justicia. Por eso es necesario tener alimento sólido. Y la palabra alimento sólido, dice también en el contexto, es palabra de justicia. ¿Qué significa? Aleluya, que hemos sido justificados. Ahí mismo, en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 17, por favor quiero que subraye, erais esclavos del pecado. Erais esclavos del pecado. Entonces, éramos. Cuando usted piense de usted mismo y cuando el enemigo venga y quiera hacerle sentir mal, cuando el enemigo viene y le susurra que usted es un pecador, un inmundo, etc., usted tendría que voltear al enemigo y decirle, yo era un pecador y era esclavo tuyo, pero hoy no tienes autoridad sobre mi vida, aléjate de mí, Satanás. Es increíble cómo mucha gente dice, es que vino una voz y me recordó y me hizo sentir tan mal y mi pecado y me siento una basura, etc. ¿Sabe? Eso es lo que Satanás quiere lograr. Pero es increíble que de pronto podemos escuchar más a Satanás que al eterno y buen Dios. La Escritura dice, el Señor Jesús, yo soy el pastor y mis ovejas oyen mi voz y a otro no escuchan. Entonces, por favor, si usted ha decidido ser un discípulo de Jesús, deje de escuchar doctrinas, enseñanzas, rollos mentirosos de que usted es un pecador. Éramos pecadores, pero hoy fuimos limpiados y lavados por la bendita sangre de nuestro precioso y amado Señor Jesucristo. El pecado era una deuda, ¿saben? El pecado era una deuda la cual fue cargada por Jesús. El pecado era también enfermedad, el pecado era inmundicia, el pecado era maldad, pero fuimos quitados de esa condición humana de pecado, de predisposición de pecar, y hoy en la bendita palabra dice que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que no escuchen nada más, que no crean nada más, sino que lo que la bendita palabra de Dios me está enseñando. Amén.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, esa es otra parte de que usted necesita subrayar, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya fui libertado, soy libre, aleluya, soy libre, no hay ningún pecado que tenga en mi vida como yugo, como cadena, como, no sé, porque hay personas que dicen, es que hay que romper con esos yugos, con esas cadenas. ¿Sabe? He sido libre. Y si la palabra dice que he sido libre, todo eso que sí estaba sobre mí ha sido roto. Los yugos se han podrido. Aleluya. Las cadenas han sido derribadas y destruidas. ¿Por qué? Por el amor de mi Dios. Amén. Aleluya. ¿Usted cree que Dios cumple sus promesas? Desde luego que sí. Y la promesa de Dios fue librarnos del pecado. ¿Le cree? Entonces no me crea a mí, créale al Señor y lo que la bendita palabra de Dios nos está enseñando. Así que Romanos capítulo 6, bueno, decíamos ayer capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, son temas, bueno, todo el libro de Romanos, pues, es un tema muy profundo sobre justicia, sobre gracia, sobre justificación y sobre perdón. Hemos sido liberados. No hay mucho más que decir, sino que hemos sido liberados. Jamás Satanás ha perdido tanto como ahora. ¿Gracias a qué? Al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dice en el versículo 15, vamos a regresar un poquito ahí porque quiero explicar esto. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Qué pues entonces? ¿Está quedando claro que no podemos vivir en pecado? Mire, la bendita palabra de Dios nos dice que permanezcamos confiadamente en Él. Amén. ¿Qué es eso? Que yo pueda acercarme a Él y saber que Él no me desecha. Que yo pueda acercarme confiado a mi papá y Él me va a abrazar y me va a bendecir. La bendita palabra nos enseña que vengamos confiadamente a Él. Confiadamente a Él. Él ha sido bueno y su misericordia es eterna, ¿no le parece? ¿Sabe? Cuando un esclavo está sujeto a su amo, pues por más que diga o quiera, no puede dejar de servirle, de estar con él, de sujetarse a él y a lo que él quiere. Ya usted no tiene esta condición. Libérese a sí mismo. ¿Cómo? Diciendo esto: Señor, gracias, porque has roto las cadenas se han desechado de mi vida, y no hay nada más que me pueda atar a Satanás. Soy libre. Y créalo en su mente, créalo en su corazón, y como hemos dicho en el estudio del poder de la palabra, dígalo con su boca, porque su palabra tiene poder. Amén. Así que vamos a continuar. Váyase por favor a Mateo capítulo 6. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, en el capítulo 6. Aleluya. Quiero avanzar, si Dios lo permite, pues lo más que podamos en esta sesión, en este tema, para que quizás nada más un tema más y podamos concluir este estudio sobre totalmente libres del pecado. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué es esto de servir a dos señores? Bueno, tu Señor es en quien crees, en quien te sujetas, en quien obedeces, en quien gobierna tu vida, tu mente, tu actuar, etc. Si usted ha tomado a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, aleluya. Ese es al Señor al cual usted debe de sujetarse todos los días de su vida. Pero si usted tiene a las riquezas, si usted ama lo superfluo, si usted ama la vanidad, si usted más bien quiere vivir en el orgullo, bueno, pues no puede servir a dos, porque con uno va a quedar mal. ¿Verdad que no es tan fácil tener un arrepentimiento? Recuerda que le comentaba que
Arrepentimiento es cambio de mentalidad o cambio de dirección. Estamos tan acostumbrados al pecado que no es tan fácil, ¿eh? La verdad no es tan fácil. De pronto nos esforzamos y tropezamos, caemos, tropezamos. Y bueno, la bendita palabra dice, para que usted tenga ánimo, que aun cuando 7 veces cayere el justo, aún 7 veces se levantará. ¿Sabe? Nuestro Padre Celestial quiere levantarnos. Nuestro Padre Celestial quiere que permanezcamos de pie, no rendidos ante una cosa o alguna actitud o alguna situación que aparentemente nos domina. Muchas veces tenemos una mente adictiva. La mente adictiva es también falta de aprendizaje o falta de conocimiento de quién es él o ella. Un adicto se sujeta a algo para suplir ciertas necesidades, para poder fugarse, etc. Quizás usted no es un hombre o una mujer pecador, sino un hombre o una mujer con algún tipo de adicción y usted necesitaría tener una restauración. ¿Esto qué es? Quitar ese pensamiento, esa actitud, esa situación de su vida, descubrir por qué usted es que está atado a ella, de una manera voluntaria, quiero decir, para que usted mismo se suelte y entonces pueda vivir en esta libertad que nos dice la bendita palabra. ¿Y por qué digo usted y no Dios? Porque el Señor, ya lo leímos, Él ha roto todos los yugos y todas las cadenas. ¿Qué significa? Que no conozco una persona que de verdad quiera ser libre de cualquier adicción sin que verdaderamente ponga en sujeción su imaginación, sus pensamientos, su percepción, etc. Si no se sujeta al Señor, no puede ser libre. Va a seguir siendo un adicto. Y adicto y pecador son cosas completamente diferentes. Así que, ¿estoy diciendo que probablemente usted es una persona adicta? Pues probablemente sí. Lamento decírselo, probablemente sí. ¿Qué estoy diciendo? Que aún el Señor puede librar esos pensamientos y transformarlos. A medida que usted tenga una comunión más perfecta con el Señor, con el Espíritu Santo, su forma de pensar y de actuar va a ir cambiando y quizás ni cuenta se dé. Amén. Mateo capítulo 6 verso 24 dice: no sirvamos a dos señores, aún no vamos a quedar mal. Creamos a Dios, vivamos en Dios, aceptemos la enseñanza y la perfecta voluntad de Dios, y lo demás, ¿sabe? Déjalo a un lado. Déjelo a un lado, no esté batallando consigo mismo, no esté creyendo que hay una situación, pues a lo mejor horrible o inmunda en su vida. Mire, vaya por favor a Lucas capítulo 15. Le voy a decir muy rápido, no quiero a lo mejor profundizar tanto en la parábola del hijo pródigo, aunque nos podríamos quedar días ahí para explicar todo lo que significa esta enseñanza que Jesús da, pero creo que con esto voy a ir cerrando esta parte que he estado hablando. En Lucas capítulo 15 verso 11 dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar a los cerdos, y deseaba tener en su vientre o llenar de su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no sois digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos, le vio su padre. Fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello, le besó,
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzadle en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Aleluya. Creo que este pasaje bíblico nos enseña muchas cosas. Vea cómo dice en el versículo número 22. Bueno, desde el 21, pero el 22. Pero, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. ¿Cuántos nos hemos sentido en esta condición, aun cuando ya somos hijos? Habla de un hermano mayor y de uno menor. El menor dice, pues me voy a ir a disfrutar de lo que es mío y no me importa. ¿Recuerda que acabamos de leer en el libro de los Romanos cómo el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos, pecaremos? No, en ninguna manera. He estado hablando mucho sobre en estos tiempos, en estos temas que hemos impartido sobre la herencia que tenemos como hijos de nuestro Padre Celestial. Todos los recursos del cielo están en nuestra disposición, y por eso diremos, no importa, entonces pecaré y me iré a la vida loca y al final ya Dios me perdonó y me ha perdonado todos mis pecados. No, en ningún momento he enseñado eso. Incluso hay quienes dijeron que yo enseñé eso, es una bobada. La Biblia es muy clara. No podemos tomar nuestra herencia e irnos a la vida loca, de ninguna manera. Así lo hizo, ¿sabe quién? Ese hermano menor. ¿Sabe quién es un hermano menor? Aquel que es indocto en el conocimiento de la palabra del reino. Aquel que no conoce, ¿verdad?, la enseñanza de justicia. Aquel que ha seguido con rudimentos, piensa que pues con lo poquito que sabe es suficiente. Y no es así, en ninguna manera. La bendita palabra nos enseña que debemos de verdad poner en práctica la palabra, no solo ser oidores, sino hacedores. Que demos buen testimonio. Como sea, este varón se fue y cometió pecado y regresó y se humilló delante de su padre y le dijo, Padre, perdóname. Usted lee que el padre le haya dicho, sí, yo te perdono y bueno, a ver qué traes para justificarte. No, el padre ni siquiera le dijo te perdono, no. Él nunca lo juzgó. Él nunca estuvo esperando ese momento para champarle y decirle, ahora tienes esta enfermedad o ahora lo que te está pasando es por consecuencia de tu pecado. Claro que no. ¿Sabe qué hizo el Padre? ¿Y sabe qué hace nuestro Padre Celestial cuando venimos a saber que ya no somos más inmundos? ¿Que ya no apestamos a cerdo? ¿Que ya no tenemos que tragarnos las algarrobas? ¿Sabe? El Padre corre hacia nosotros y dice, qué bueno que estés entendiendo que yo soy tu Padre, que fuera de mí no puedes nada. Qué bueno que vengas confiadamente ante mí, dice el Padre, porque yo no te voy a echar fuera. Qué bueno que vengas delante de mí, dice en Zacarías capítulo 4, para que si vienes inmundo por tu pecado, ¿qué problema hay? ¿Satanás viene y te acusa? Bueno, aleluya. En Zacarías dice que el Señor manda a los ángeles y le dicen, cambien la vestidura de porque la verdad venía en pecado. Y le dice a este varón, ya no peques más. ¿Sabes? Quita la mentalidad de pecado, no pienses en el pecado, no vivas en el pecado, no te aferres al pecado, rompe los yugos y las cadenas. Tú han sido rotas por el Eterno, pero tú voluntariamente te has puesto grilletes diciendo no voy a poder dejar de pecar. Esto es una mentira de Satanás.
Dice la bendita palabra, salió el padre, lo abrazó, lo besó, le puso un anillo y le puso calzado. ¿Sabes? Lo revistió de autoridad. Y en el calzado le dice, qué bueno que has venido a arrepentimiento. ¿Qué dijimos que es arrepentimiento? Cambio de mentalidad. No es sentirte humillado. Porque si el Señor hubiera aceptado la humillación de su hijo, le hubiera dicho, bueno, pues hazte para allá y vete y purifícate y límpiate y después acércate. No fue así. Corrió a su encuentro, ni siquiera le dio oportunidad de que le tirara un rollo de, ay, yo tan inmundo, tan pecador, tan mal hijo, me fui con las rameras y deseché. No, ya no venga así al altar. Acérquese confiadamente y dile, papito, necesito cambiar mi forma de caminar, mi forma de actuar, necesito que me convenzas, Espíritu Santo, porque yo sé que tú me has dado una naturaleza diferente. ¿Me estoy explicando? ¿Sabe? Hoy es tiempo de que podamos profundizar en la Escritura. El Padre está corriendo hacia usted ahora mismo y quiere ponerle anillo de autoridad y calzado. Usted ha sido purificado ya. Usted ha sido limpiado ya. No hay ni un solo pecado que pueda estar en usted. ¿Sabe? Algunos dirán, no, ¿cómo crees esto, lo otro? Yo tantos años de ministerio. Mire, el hermano mayor puede ser mayor y puede tener tanto tiempo en el evangelio y predicando y etcétera, pero si no descubre el propósito de justicia y de justificación, entonces es como ese hermano que se quiere oponer y que quiere ponerse al tiro con el Padre y se pone todo orgulloso y yo no voy a entrar y yo no acepto. Es tiempo, amados, que cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar. ¿No le parece? Al final del versículo le dice el Padre, pues esto era tuyo. Todo lo mío es tuyo también. Usted va a decidir si lo toma o no lo toma. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ir y decirle, tienes que creerlo y tienes que entenderlo. Si pudiera lo haría, créame. Pero esto es por fe. Usted tendría que aceptar el perdón de todos y cada uno de los pecados. Y si ya lo hizo, aceptar que todos y cada uno de esos pecados no están más y no le gobiernan y no le dominan y no están allí para hacerle caer y tropezar. Vamos a Hebreos. Vámonos más rápido, aleluya. Vámonos a Hebreos, libro del apóstol Pablo a los Hebreos. Aleluya, capítulo 10. Qué hermoso es Dios. Vamos a leer desde el verso número 3. Recuerda que en el tema anterior hablaba un poco sobre el sacrificio que hacían los hebreos en el desierto mientras estuvieron en esos 40 años de peregrinaje. Un peregrinaje desde luego que ellos pues decidieron así porque 14, 15 días desde donde salieron hasta Canaán pudieron haberse hecho y pasaron 40 años. Hay algunas personas que les gusta, ¿verdad? Seguir en lo mismo, en lugar de venir y tomar bendición para sus vidas y para los suyos. Yo espero que usted no sea una persona así. Recuerda pues que hablábamos, ¿verdad? Que se había que sacrificar y que el sacrificio de la sangre derramada era suficiente pues para que ese pueblo quedara limpio, pero lamentablemente solo duraba un año. Vamos a leer qué dice el apóstol Pablo con referencia a eso. En el versículo 3, capítulo 10 del libro del apóstol Pablo a los Hebreos dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año. Pero ¿sabe qué? Yo conozco a cristianos que cada 8 días hacen memoria de su pecado. Es increíble. Esta palabra, si usted piensa así, esta palabra es para usted. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
obviamente está hablando de Jesús, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no es un Dios corrupto. Cuando estaba en la iglesia tradicional me decían, para que Dios perdone tu pecado, te rezas tal y te rezas cual y te rezas tantos. Como si con eso pudiéramos hacer un tambalache y decirle, Dios, tú me perdonas, yo te rezo, tú me bendices entonces y me va a ir bien. ¿Qué es eso? Es hasta perverso. La bendita palabra nos dice, ese sacrificio, esa ofrenda y ese holocausto de expiación, Dios no lo quiere. ¿Comprende? Aunque se vaya caminando de aquí a donde usted quiera, ese sacrificio Dios no lo quiere, no lo aprueba. Está escrito. Y luego sigue diciendo acá, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecieron según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, subráyelo, hecha una vez para siempre. Aleluya. Una vez y para siempre. Si usted se siente pecador y a lo mejor estarán diciendo, pues ese pastor dirá lo que se le dé la gana, pero yo voy a seguir yendo a confesarme, yo voy a seguir yendo a llorar al altar y a arrepentirme, etc. ¿Sabe? Pues es tanto como querer matar a Jesús. Y claro, la iglesia tradicional lo hace, porque si no, ¿en qué fundamenta lo que hacen? Cada año, lo crucifican. Dice la bendita palabra, eso lo hacía el pueblo desde antiguo, y la bendita palabra dice, no me agrada. Entonces, si usted me está preguntando, o se está preguntando ahora mismo, entonces, pastor, ¿está mal ese rollo de Via Crucis? Pues no lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Y luego sigue diciendo, tengo que avanzar, perdonen. Verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hay otro rollo que dijeron de que el Señor estableció, amén, la misa o la Eucaristía, lo voy a decir así. Claro que la Escritura podemos leer donde dice que Jesús, cenando a la mesa, tomó pan y tomó vino y dijo, este es el nuevo pacto, este es mi sangre que será derramada y este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y claro, dice, hagan esto en memoria de mí. Y pareciera que entonces está instituyendo algo. Miren, no hay tal cosa. Imagínense que Jesús les está diciendo, ahora tomen sangre y ahora coman carne. Esto es inconcebible para los judíos. Es inconcebible. Tomar sangre y comer carne es lo más inmundo que un judío puede hacer. Y si estamos diciendo que Jesús cumplió toda la ley, pues imagínense que en el último momento la regó. Obvio, no. ¿Qué está diciendo Jesús? Mi sacrificio es un sacrificio de amor por vosotros. Mi palabra es el alimento, ese alimento más allá de un pedazo de pan. Y todavía más, si usted se va, por favor, a leer las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, cuando habla y busca el título donde dice los abusos de la cena. ¿Sabe? Jesús dice que ese era su cuerpo y que había que seguir haciéndolo. ¿Sabe qué tenía que seguir haciendo? La comunión. El estar juntos a la mesa, el mirarnos como hermanos, el ayudarnos como hermanos. El apóstol Pablo a los Corintios le dice, hay unos que se adelantan a comer y otros se quedan mirando con hambre. Otros empiezan a tomar y se quedan hasta borrachos. ¿Esto es la cena del Señor? ¡Claro que no! ¿Cuál era la cena del Señor? Lo vuelvo a decir. La comunión, la fraternidad, la ayuda, el compartir. La palabra acompañar viene de una palabra bien hermosa que significa acompanis. Acompanis significa comernos juntos el pan, ¿sabe? Y sabe, en este bendito y preciso momento
estamos tomando cena del Señor. ¿A qué me refiero? Que estoy compartiendo con usted el pan del cielo. Y que la sangre de Jesús que se derramó nos ha dado victoria, aleluya. Y no necesitamos más hacer otra vez ese asunto. No lo digo yo, perdóneme si estoy derribando alguna doctrina, pero aquí lo dice. Aquí lo dice. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, escuche, de ahí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, aleluya, ¿cuántas? ¿Cómo? ¿Dónde? Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, subráyelo, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál es la buena noticia? Y con esto estoy cerrando. Usted es santo y usted es perfecto gracias a la bendita palabra y a la sangre que Jesús derramó sobre usted y sobre mí para librarnos, para perdonarnos, para quitar, para borrar, para abolir todos los pecados que había contra nosotros. Amén. Y luego dice aquí, versículo 15, ¿y quién nos atestigua? Aleluya. Y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En su corazón y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más, escuche, subráyelo, memorícelo, de verdad, memorícelo. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿No le da gusto? Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué creen? Se me acabó el tiempo. No, el próximo estudio, amén, el próximo estudio, voy a estar dando comienzo con el versículo 28. Vamos a entender qué es eso de remisión de pecados. ¿No le parece que está sabroso esto? Compártalo, por favor. Pídale al Espíritu Santo si algo le movió ahí. Aleluya, de eso se trata. Amén. Pídale al Espíritu Santo que le dé la revelación, que le convenza de que usted es perfecto. Un hermoso hijo e hija del Dios Altísimo. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, papito, gracias por tu palabra. Gracias, precioso y buen Dios, porque esta palabra me emociona y esta palabra es poder y esta palabra es vida. Bendiga a aquellos que están escuchando o viendo este estudio. Que tu palabra venga a transformarles desde lo más profundo de su mente y de su corazón. Que todos, edificados a través de tu palabra, precioso y buen Dios, logremos esa medida de Jesús, igualititos a Jesús, porque ese es el propósito. Amado y buen Dios, bendiga la alacena, el ropero y el monedero de cada una de estas personas. Te ruego, líbranos de todo peligro y de todo mal y de toda peste destructora. Te ruego, precioso y buen Dios, que así como nos has librado de pecado, también nos libres de caer en tentación. Oh, precioso y buen Dios, gracias por tu palabra y gracias por esta enseñanza. Que el Todopoderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno Dios te bendiga y yo te bendigo en su nombre. Y en ti bendigo a tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos y tus chosnos. Que la paz del Eterno sobreabunde en ti y en todos los que tú amas. Sé bendecido pues en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Pues muchísimas gracias. Ha sido un tiempo bien emocionante. Les amo. Les envío un fuerte abrazo. Amén. Hasta la próxima. Aleluya. Amén.